Hola, buenas tardes. No sé qué pasa con mi pantalla que no me puedo terminar de ver a todos. No sé, Pamela, ¿lo podés arreglar? En realidad, Marga, vos tenés que poner vista en galería, ver en galería. Ajá, no sé dónde. Arriba a Participante, la derecha donde dice View, arriba a la derecha dice View, tenés que poner galería. en aplicaciones. No, arriba en el Zoom, Sí, en tu pantalla, arriba a la derecha tenés que tener una palabrita que dice View, sí. y si tocas ahí, tenés la posibilidad de poner Gallery. Ah, ¿Lo ves? ahora sí, gracias. De Bueno, nada. buenas tardes. Estos problemas de internet, lamento que no hemos podido tener la reunión anterior porque que la verdad, bueno, un inconveniente con la computadora, el teléfono, todos se pusieron en contra. Pero bueno, bienvenidos nuevamente a este seminario. Vamos a continuar con el seminario de la ética del psicoanálisis. Voy a tomar algo de lo último que estuvimos viendo en la primera reunión, que me parece muy importante para continuar en el camino que Lacan nos va marcando en este seminario. Acuérdense que, bueno, fundamentalmente nos estuvimos centrando en esta primera reunión en el concepto de Das Ding. Entonces retomo esto para contarles nuevamente que Das Ding es originariamente lo que está fuera del significado. Por eso siempre se conserva, decíamos, una distancia con respecto a él. ¿Por qué? Porque Das Ding, tengan en cuenta, es anterior a la represión originaria. Y a partir de este Das Ding, como previo a la represión originaria, se realiza la orientación de la primera elección de las neurosis. O sea que a partir de cómo se haya dado la experiencia con Das Ding, con la cosa, con el otro maternal, ahora la vamos a ver, se van a dar las primeras elecciones de las neurosis. La primera experiencia que aparece cuando el niño nace y se enfrenta al exterior, la primera realidad, ustedes saben bien, es el grito. Ese grito luego no lo necesitamos, a pesar de que, como decíamos muchas veces, se utiliza más de lo que es debido, que tendría que utilizarse. Pero eso que fue inicialmente el grito es lo que luego va a quedar como lo que se calla, donde no hay ninguna palabra pronunciada. O sea, cuando ustedes se van acercando a lo largo de la cura a algo que se calla, a algo donde ninguna palabra es pronunciada, es porque se van a ir acercando a este objeto que nunca lo vamos a tocar porque es un objeto perdido, pero a ese lugar de la orientación de las neurosis. Es lo que se calla, es donde ninguna palabra es pronunciada. ¿Por qué? Porque el verdadero secreto, el verdadero resorte de la experiencia del proceso primario son las cosas en tanto mudas. Mudas, decíamos, no es lo mismo que cosas que no tienen relación con los significantes. Están mudas, pero por estar mudas, están en relación a los significantes. Por eso es tan importante corrernos muchas veces del registro imaginario que nos hace obstáculo en la dirección de la cura, para recorrer los significantes fundamentales en cada tramo. Porque esos significantes que representan al sujeto para otro significante son de alguna manera los que nos va a permitir armar el camino hacia ese lugar que está más allá de la represión. ¿Qué significa entonces y qué representa la articulación del surgimiento fuera de nuestra voz
en relación al significante de la dimensión del tú, que muchas veces surge de nuestros labios. ¿En qué momento? En el momento del desasosiego, en el momento del desamparo, en el momento de la sorpresa, en presencia de algo que apresuradamente podemos llamar la muerte. Pero no es la muerte, es el prójimo. O sea, ese tú viene ahí en auxilio a ese desasosiego, a ese desamparo, a ese momento de sorpresa que nos enfrenta al lugar del prójimo. Ese prójimo es un prójimo privilegiado, alrededor del cual gira gran parte de nuestras preocupaciones y siempre nos embaraza, no deja de embarazarnos. Saben que el embarazo para Lacan, en un seminario más avanzado que vimos en algún momento, está en relación a la angustia, ¿no? El embarazo es como la angustia, ¿no? No podemos creer nosotros que ese tú, nosotros decimos que es de devoción, en donde se manifiesta una necesidad de cariño, una necesidad de ternura, no es simple. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apelamos a ese tú, en esos tiempos de desamparo y de desasosiego, intentamos ¿qué? Domesticar Dasdim. Intentamos domesticar a ese otro prehistórico que es inolvidable. A ese tú lo podemos llamar de domesticación, pero no domestica nada. Es un tú de vana encantación, dice Lacan. Cuando alguna orden no llega y nos hace ver que estamos cercanos a ese otro prehistórico, a ese Dasdim. Entonces respondemos, ¿cómo? Cuando algo nos es imputado y nos dicen, bueno, esto tiene que ver con vos, digo, ¿qué es esto? Cuando algo es imputado a nuestra cuenta, nosotros decimos yo, moi, ¿qué es este yo? ¿Soy yo? Y entonces aparecen todas las excusas. Es un yo que presenta todas sus excusas. Es un yo que rechaza lo que me dicen que tiene que ver conmigo, con mi yo. Es un yo, ese yo moi, como lo llama Lacan, para diferenciar del otro, del sujeto. Ese yo moi es muy poco para mí. Pero también ese yo que no tiene nada que ver, diría yo, conmigo, rechazo, es un yo de defensa. O sea que el yo está ahí para defendernos de eso que se nos imputa. Es un yo que aquí se articula. Freud comenta que si el psicoanálisis nos pudo despertar la inquietud de promover la dimensión de las pulsiones, ya que venimos con otro concepto importante, estas pulsiones tienen mucha importancia, pero no menos que la importancia que tiene la instancia moral. O sea, así como le podemos dar mucho valor a las pulsiones, tenemos que darle también mucho valor a la instancia moral. Y de esta manera, en relación a esta instancia moral,
se mide el carácter exorbitante del sentimiento de culpa. O sea, la instancia moral es la que da luego el sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa se da sin que el sujeto lo sepa. Y dice que esto sí que es una revolución en la ética del psicoanálisis y que tiene fundamentalmente el valor de una ética. O sea, la conciencia moral crea de alguna manera el sentimiento de culpa sin que el sujeto lo sepa, y esto tiene que ver con la ética. ¿Dónde reencontramos entonces a este sentimiento de culpa, a esta experiencia moral, a este Das Ding que se expresa de esta manera? ¿A partir de qué? De la negación, a partir de la Vernein. O sea, como está debajo de la represión, no lo vamos a poder encontrar porque es un objeto perdido que intentamos volver a encontrar. Pero ¿cómo se va a expresar? A partir de la Vernein, de la negación. ¿Qué es esta? ¿Qué es la Vernein? ¿Qué es la negación? Es la tendencia a volver a encontrar, que para Freud funda la orientación del sujeto hacia el objeto. Freud no determina en ningún lugar de qué objeto se va a tratar, pero sí nos dice que en la Vernein, en esta denegación, en esta dimensión, el sujeto intenta volver a encontrar ese objeto, que Freud no dice qué objeto se trata. Y como no dice de qué objeto se trata, lo vamos a conceptualizar como un objeto perdido. Pero en realidad nunca fue perdido. O sea, acá entramos en la primera contradicción. Lo conceptualizamos como un objeto perdido, pero en realidad ese objeto nunca fue perdido. ¿Por qué? Porque tenemos que contar con dos principios, el principio del placer y el principio de realidad. El principio del placer va a ser aquel que va a gobernar la búsqueda del objeto. O sea, está el objeto perdido, que nunca se perdió, pero que lo podemos considerar de esta manera, y si tenemos que conseguir la ruta en la búsqueda del objeto, tenemos que seguir el principio del placer. El principio del placer, para ir a la búsqueda del objeto, impone rodeos. Y siempre esos rodeos, que son los movimientos mismos que vamos a encontrar en la cura, la repetición, es que va a mantener una distancia con respecto a ese objeto. O sea, en este movimiento de rodeos, el principio del placer nos marca la ruta para la búsqueda del objeto, tenemos el movimiento de la repetición, y siempre hay una distancia en relación al objeto. Es decir, una distancia en relación a su fin. Esta ruta marcada por el principio del placer es la ruta de las satisfacciones. Satisfacciones que deberían estar moderadas, atemperadas por esta ley, por la ley del principio del placer. Es decir, que tengan en cuenta, no vayan tan rápido a que el sujeto va a ir a la búsqueda de una satisfacción. No.
porque esta satisfacción en ese camino de la búsqueda del objeto perdido va encontrando satisfacciones sustitutivas. Va encontrando algunas satisfacciones, pero esas satisfacciones están modeladas, atemperadas por esta ley del principio del placer. ¿Por qué? Porque fija esta ley una cierta cantidad de excitación. O sea, está entre el placer y el displacer. Saben que el principio del placer cuenta también con el displacer. O sea, la satisfacción sustituta también cuenta con la dimensión displacentera. Es decir, que la cantidad de placer y de satisfacción que va encontrando en ese camino está arreglada. Está arreglada por este principio del placer. Pero también hay, ustedes saben, que hay un más allá, como Freud lo llamó, más allá del principio del placer. Ese más allá del principio del placer que encontramos, ¿qué sucede más allá? Lacan nos coloca ahí un límite, y a ese más allá le pone como límite el dolor. El dolor entonces es un límite, en donde el sujeto no puede moverse. O sea, cuando el sujeto va más allá del principio del placer, quiere pasar ese límite, el dolor le pone un límite y le impide moverse. Así que tengan en cuenta también en la dirección de la cura, no ir muy rápido para pensar que hay que sacar al sujeto de esa imposibilidad de moverse. Que muchas veces se encuentra que no puede salir de su casa, que no puede hacer determinadas cosas, está inhibido, diferentes formas en que se presenta. Porque si esto se presenta como síntoma, es porque hay un límite al más allá del principio del placer. Y ese límite le es necesario y hace un corte a la necesidad del sujeto y los excesos que pueden encontrar en el más allá. Así que no avancen demasiado rápido sin encontrar las razones de por qué el sujeto se queda sin movimiento, se queda en un embarazo, se queda en una inhibición, se queda en una dificultad. ¿Qué nos presta ahí entonces? No nos podemos quedar ahí. Así directamente, sin movernos, sin nada. ¿Quién nos auxilia en ese momento? El imaginario. Ojo, no el imaginario del analista. Tengan en cuenta no colocar el imaginario del analista. Lo que debería ser, lo que tiene que ser, los prejuicios y todos los modos posibles que el analista puede colocar con su imaginario. No. Tenemos que encontrar en el sujeto el lugar de su propio imaginario. Es el imaginario del objeto. Es lo que se llama el fantasma. Freud lo llamaba fantasía inconsciente, Lacan la va a formular con una fórmula precisa en la búsqueda de ese objeto, que es el sujeto en mayor o menor distancia de un objeto. Entonces, sabemos que si no colocamos nuestro imaginario de lo que debería ser lo mejor para ese sujeto, podemos encontrar una posibilidad que el imaginario del sujeto lo puede ofrecer y que es el imaginario de un objeto. ¿Qué nos ofrece esto en ese límite? Una apariencia.
un semblante. Ustedes saben que hay un seminario mucho más avanzado que se llama el semblante. Acá ya lo va empezando a nombrar. Este objeto se presenta bajo la forma imaginaria. En el fantasma el objeto se presenta bajo la forma imaginaria, con un semblante, con una apariencia, con un señuelo. Pero también, como no es el objeto, el sujeto va a la búsqueda, sino que es un objeto señuelo, un objeto semblante, un objeto que hace apariencia de ese objeto perdido, también se va a encontrar el sujeto con la decepción. Miren todos los términos que tenemos aquí en el avance de la cura. Entonces tenemos el objeto perdido, das Ding, el principio de placer que marca el camino y los rodeos hacia ese objeto, que va modulando y atemperando las satisfacciones. Tenemos un límite y un más allá del principio del placer, como lo llamó Freud, que lo llamó pulsión de muerte, acá lo llamamos dolor, como límite, como inhabilitación, como impedimento, como dificultad para moverse. En esa dimensión, en ese movimiento, en ese camino que se va haciendo, el sujeto encuentra algo, que es el imaginario, le presta ayuda, dándole apariencias de objetos que satisfagan su deseo. Semblante, apariencia, semblante objeto, señuelos. Pero como son señuelos, ¿qué le va a pasar? Se va a encontrar con una decepción. No es eso lo que quería. Esta representación, que pareciera imaginaria y simple y fácil de pensarla, Freud la considera en su carácter más radical. ¿Y a qué la reduce? A un cuerpo vacío, a una pesadilla, a un espectro. ¿Vieron que lo llama íncubo al espectro? Un demonio, la forma de un demonio. Entonces, no es solamente un objeto de señuelo, de satisfacción, un objeto simple, no. A veces es un objeto que toma esta forma de cuerpo vacío, demoníaco. Es algo que lo relacione con el mundo exterior, pero que tiene un goce extenuado. Y esto está, ustedes lo van a encontrar muchas veces, como lo dice Lacan, entre cuero y carne, entre percepción y conciencia. Así se insertan estos objetos en función de la búsqueda del placer. ¿Cómo es este mundo? Este mundo de los semblantes, este mundo de las apariencias, este mundo de las representaciones, como lo llamaba Freud. Y esto se van representando, se van organizando según las posibilidades que tiene el sujeto de los significantes. Entonces decimos, no hay posibilidad de fantasma, de objeto y de estas apariencias, de estos semblantes, sin los significantes que lo acompañan. O sea, no hay significante sin objeto, no hay objeto sin significantes. O sea, si nosotros queremos, como decía antes, recorrer a partir de la repetición
este camino de los rodeos que nos ofrece el principio del placer, tenemos que seguir con los significantes privilegiados en cada sesión, en cada tiempo de la cura. No son significantes lingüísticos, son significantes que hacen a la singularidad del sujeto. Son significantes que representan en cada momento algo de lo que al sujeto le sucede. Acá se detiene en este momento los significantes que cada uno va a tener que ir encontrando a lo largo de la cura para volver a hablarnos del concepto de la negación. Es un concepto muy importante y que se relaciona a Daslin. Yo les decía que Daslin está debajo de la represión y que un modo que tenemos de representar este objeto, esta cosa, Daslin, es la denegación, la Verneim. Pero tengan en cuenta, no es cualquier no. La negación no es cualquier no. Es un no que determina lo no dicho. Es un punto que siempre se le escapa al analista y cree que porque lo dijo y dijo eso es así como lo dijo. Y no tiene en cuenta que en eso que dice hay algo que no se dice y que hay que ir en búsqueda de eso. Ese no, no es no, no era mi madre, sí era mi madre, no. No es no, no era mi madre. Es un no de lo no dicho. Es un no de lo entredicho. O sea, para encontrar ese camino hay que jugar con lo no dicho, con lo entredicho, con lo mal dicho. Acá nos llama el mal dicho maldecir, a veces mal dicho, maldecir, entredicho. De esa manera se representa el inconsciente. O sea, el inconsciente está bajo la represión. Nosotros tenemos una forma de encontrar el inconsciente, son las formaciones del inconsciente, pero no es la única forma de encontrar el inconsciente. La forma de encontrar el inconsciente también tiene que ver con lo no dicho, con lo entredicho, con lo mal dicho. Hay que maldecir. Hay que maldecir, quiere decir decirlo de otra manera, decirlo mal, decirlo sin sentido, hacer decir lo no dicho. Ese no, entonces, no es un no cualquiera, es un no de lo no dicho. Y de esa manera entramos al inconsciente. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos, por un lado, las pulsiones, el Daslin, el camino del principio del placer, los objetos perdidos, los objetos semblant o sustitutos, que tienen un goce extenuado, que a veces se presentan bajo la forma demoníaca y que traen bastante dificultad al sujeto. Y por otro lado teníamos la instancia moral. La instancia moral es fundamental. ¿Se acuerdan que tiene que ver con el sentimiento de culpa inconsciente, donde el sujeto no sabe que lo tiene? Freud nos aporta en este caso una ley primordial, que es la ley donde comienza la cultura. Es decir, la cultura, ustedes saben, se opone a la naturaleza. No hay
deseo natural, no está la naturaleza. Nosotros estamos insertos en un mundo de significantes, en un mundo de cultura. Y esa ley fundamental que instala la cultura, ustedes la conocen. Es la interdicción al incesto. O sea que todo esto sucede para el sujeto en la búsqueda de los objetos, en la búsqueda de este objeto perdido, siempre y cuando haya acontecido la prohibición al incesto. Y es aquí donde interviene Das Ding. En la prohibición al incesto interviene Das Ding. Das Ding es la cosa materna. Acá lo va a nombrar claramente. La madre, en tanto ocupa ese lugar de la cosa, es Das Ding. Su correlato es el deseo incestuoso. Y ese fue el gran descubrimiento de Freud. Es el gran hallazgo. Es el deseo más fundamental. No hay deseo que no contenga esta marca de ser un deseo incestuoso. Es porque está prohibido, porque la cosa materna, porque la representación de la madre que representa al Das Ding está prohibida porque es el incesto, es que el deseo quiere eso. Porque está prohibido, lo quiere. Hay una dimensión fundamental y una ley, de esta ley de la prohibición al incesto, hay una consecuencia. Excluir siempre el incesto fundamental hijo-madre. Ven que no es cualquier incesto. Hay un incesto fundamental que es la relación hijo-madre. Esa interdicción es la condición para que la palabra subsista. ¿Cuál es el paso importante que se fue dando en el avance con Freud y luego con Lacan? A nivel del principio del placer, de ese camino que nos lleva a la búsqueda del objeto placentero. Que no hay un soberano bien. El soberano bien, el único soberano bien es Das Ding. Y Das Ding es la madre. Es el objeto del incesto. Es un bien interdicto. Y este es el fundamento de la ley moral. Por eso, como el deseo es incestuoso, hay un sentimiento de culpa permanente que es inconsciente. Es en la búsqueda de ese objeto y en la búsqueda de esa satisfacción, en tanto el deseo es un deseo incestuoso, hay algo que está interdicto, hay algo que está prohibido. Y este es el fundamento de la ley moral. El soberano bien, el único soberano bien, es la madre. Entonces, Das Ding estaba excluido, está previo a la represión, exterior, se presenta como exterior, y también se representa como la madre, o como un gran otro prehistórico, imposible de olvidar. Es como la madre, pero es un lugar prehistórico imposible de olvidar.
Entonces, Das Ding se presenta a nivel de la experiencia inconsciente como lo que ya hace la ley de interdicción al incesto. Pero como toda ley, es una ley que representa a la madre, es una ley de capricho, de oráculo, es una ley arbitraria, donde el sujeto en ese lugar no tiene ninguna garantía. El sujeto puede maldecir, puede estallar, puede no comprender. ¿Y qué es lo que aparece cuando esto sucede? Sus síntomas. Ahí es donde se construye el síntoma, los síntomas del sujeto. Algo que no es ni bueno ni malo. Es algo que Lacan lo va a llamar la mentira sobre el mal. Muchos de ustedes ya lo vieron, pero en este momento Lacan va, algunos que no lo vieron, fíjense, porque está en el proyecto, en el primer texto después que se encontró de Freud, que es el caso Emma, pero no es Emma de los estudios sobre la histeria, es Emma del proyecto en Freud. El sujeto ahí no puede formular algo que sea malo o que sea bueno. Lo único que puede hacer es hacer un síntoma. Y es muy interesante, y ahora se los voy a traer en Freud y en Lacan. ¿Qué es un trauma? Porque esto es lo que nos presenta el caso Emma. Freud lo llama trauma. Lacan no dice trauma, lo dice, es la mentira sobre el mal. Hay entonces una exigencia primera que posibilita entonces la repetición, esa experiencia primera con Das Ding, que luego va a dar lugar a la repetición, y que nos va a mostrar que el sujeto vuelve siempre al mismo lugar. El retorno siempre al mismo lugar. Esto es lo real. El retorno siempre al mismo lugar. Vamos a ver cómo lo dice Lacan y cómo lo dice Freud. Freud lo dice bajo esta forma. Lacan lo dice bajo esta forma. Emma tiene una fobia. Es el modo en que Lacan va a colocar aquí cómo la estructuración del significante entra en el inconsciente mismo. Pero la defensa, lo que él llama la mutilación, que se hace por desplazamiento, por metáfora, se hace porque algo que tiene un nombre y que es estrictamente, lo llama la mentira sobre el mal. Al nivel del inconsciente, el sujeto miente. Y esa manera de mentir es la única manera que tiene de decir una verdad. Es lo que en el proyecto Freud lo llama la primera mentira. Y fíjense cómo se estructura un trauma. Porque hoy vamos a encontrarnos muchas veces con experiencias de abuso, traumáticas, y que vamos a pensar que se llama el trauma así. No. El trauma tiene una doble inscripción. Esta mentira que enuncia una verdad tiene una doble inscripción. ¿Qué le pasa a Emma? Emma no puede ir sola a la tienda. Tiene una fobia. ¿Y cómo lo fundamenta? A través de un recuerdo.
Cuando tenía 12 años, o sea, se dan cuenta que es poco después de la pubertad, ahí nomás en la pubertad, fíjense porque los tiempos son importantes. En ese momento de la pubertad, una tienda a comprar algo, vio a 2 empleados, uno de los cuales ella guarda muy bien en su memoria, lo recuerdo, y vio cómo estos empleados se reían entre ellos. ¿Qué le pasó cuando vio esto? Salió corriendo. Y tuvo lo que se puede llamar un ataque de pánico. Freud lo llama acá afecto de terror o ataque de pánico. Sale corriendo. A esto se agregan, recuerdo primero, ¿no? Recuérdense bien, recuerdo de los 12 años, no, que le quedaba muy en la memoria, nosotros riéndose, y ella sale corriendo y tiene un ataque de pánico. Pero frente a esto tiene un pensamiento. O sea, el recuerdo no alcanza, va al pensamiento. ¿Qué es lo que ella piensa? Estos hombres se reían de su vestido. Que uno de ellos, el que recuerda mucho, le había gustado mucho sexualmente. Tanto el nexo entre estos fragmentos como el efecto de esta vivencia, de este ataque de pánico, son incomprensibles. Tengan en cuenta que primero que tenemos que encontrar no es darle una respuesta rápida, sino darnos cuenta que esto que le sucede al sujeto no se entiende, es incomprensible. Si ella sintió displacer porque se reían de su vestido, eso se habría corregido, porque hace mucho tiempo ella se viste muy bien y se viste como una dama. No es una protección lo que necesita esta chica. Es algo así como una agorafobia, dice Freud. Basta que la acompañe un niño, ella se encuentra segura. O sea, esto no podría cambiar si la acompaña un niño o no. Pero bueno, por eso es tan incomprensible. Por lo tanto, los recuerdos despertados no explican nada. Ni la compulsión, ni el síntoma. Entonces, Freud, verdaderamente era un investigador, que seguía investigando, no se detenía, y esto está en el proyecto, o sea, en el comienzo mismo de su obra, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros con la velocidad en la que vivimos vamos rápidamente a encontrarle la respuesta. Freud sostiene lo incomprensible. Y entonces dice, vamos a un segundo recuerdo. Que Emma pone en entredicho. ¿Ven que vuelve a aparecer la palabra entredicho? Emma lo coloca en entredicho. Siendo una niña de 8 años, fue por 2 veces a la tienda de un pastelero para comprar golosinas. Y este caballero le pellizcó los genitales a través del vestido. No obstante, la primera experiencia acudió allí una segunda vez. O sea, no solamente fue una vez a la tienda con este tendero, sino que volvió a ir a la tienda. Luego de la segunda vez no fue más. Ahora bien, se reprocha haber ido por segunda vez como si hubiera querido provocar el atentado. De hecho, debe reconducirse a esta vivencia un estado de mala conciencia, oprimente, dice Freud.
Entonces nos hace falta una conexión entre el primer recuerdo de los 12 años y el segundo recuerdo de los 8 años. ¿Cuál es el significante que une el primer recuerdo con el segundo? La risa. La risa de los empleados le hacía acordar a la risotada con que el pastelero había acompañado su atentado. Entonces, los dos empleados ríen. Esta risa evoca el recuerdo de la niñez. ¿Ven el valor del significante? ¿Ven que uno no se puede apresurar? Porque allí aparece algo que es un significante que une el recuerdo de los 12 años con el recuerdo de los 8 años. Esta risa evoca el recuerdo del pastelero. Pero también hay otra semejanza de nuevo. Está sola en un negocio. Uno con el pastelero es recordado el pellizco a través del vestido. Pero ella, entre tanto, se ha vuelto pura. Y entonces, en la pubertad, y recién ahí, el recuerdo se despierta. Es por eso que en la pubertad, recién ahí, este desprendimiento sexual se transforma en angustia, o en ataque de pánico, o en síntoma. Porque esta angustia le dice a esta niña, o esta puber, que puede volver a realizarse el atentado. Las vueltas que da Freud para poder pensar es un trauma que solo se puede realizar en una precup, en un segundo momento, cuando a los 12 años, recién ahí, puede experimentar el terror y la angustia de un atentado sexual. Lacan nos dice que todo lo que queda en el síntoma está relacionado a la vestimenta, a la burla de la vestimenta. Pero la dirección exacta la da la cobertura, bajo una representación mentirosa. Una representación mentirosa de la vestimenta. Porque hay alusión de una forma opaca a lo que aconteció, no durante el primer recuerdo, sino durante el segundo. Porque solo en una precup y por intermedio de una transformación mentirosa que podemos encontrarnos con algún camino de lo que le pasa a esta chica con su fobia. Allí tenemos la indicación de lo que en el sujeto marca para siempre su relación con Das Ding, como un malo, acerca de lo cual no pueden formular empero que sea malo ni bueno, salvo la construcción de un síntoma. ¿Ven el valor que tiene ir del síntoma a los recuerdos, del recuerdo al pensamiento, del pensamiento a un nuevo recuerdo y del nuevo recuerdo a ubicar un significante que una un recuerdo con el otro, como puede ser la risa, y también algo que es mentiroso, algo que es una envoltura, que es el vestido. Entonces,
esta excitación que puede surgir en la niña luego para que el síntoma se pueda realmente realizar, para que se pueda constituir, requiere de toda esta transformación. Entonces, el sujeto no puede decir que esto sea bueno o sea malo, solo lo puede hacer a través del síntoma. Siempre se retornan siempre al mismo lugar. Ahora vamos un cachito más y dejo para abrir las preguntas. Porque ya ahora nos vamos a meter luego de esto a un punto fundamental que es Can con Sade. Hay un texto también en los escritos que se llama Can con Sade y acá lo va a ubicar. Hay algo entonces en este recuerdo, en esta historia, en este síntoma, en este ejemplo que nos trae Lacan de Emma, que toca la cúspide de un mandamiento ético. Así como estaba la prohibición al incesto madre-hijo, hay un nuevo mandamiento que se extrae de la religión y que es: tú amarás a su prójimo como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. Es porque es propio de la relación del sujeto consigo mismo que se haga él mismo en su relación al deseo su propio prójimo. Él mismo en relación al deseo de su propio prójimo. No es el semejante, no es el otro, es el mismo como prójimo en relación al deseo. Bueno, y acá Lacan nos va a meter, que lo vamos a dejar para la próxima, cuando nos dice la relación al prójimo, que es bastante compleja hasta aquí, articula algo que es verdaderamente subversivo. Kant, la ética kantiana, con la filosofía del Marqués de Sade. Bueno, dejo acá, en todo caso seguimos y abrimos las preguntas. Silvia, hola. Hola, buenas tardes a todos y hola Marga. Qué lindo es este seminario, complejo pero qué lindo. Te quería pedir, Marga, me quedé un poco colgada, me costó seguir esto último que dice Lacan respecto de él centra la burla en la vestimenta. Ahí llegué, que dice que hay una transformación mentirosa. Entonces quería ver si me podías abrir un poquito más eso, y que me quedó por la mitad esta indicación de ir del síntoma al recuerdo, del recuerdo al pensamiento, y ahí me quedé. Entonces, sí, porque esto entiendo que es la conclusión de la lectura que hace Lacan, ¿no? Del caso de Emma. Es Freud, Freud. Yo Freud. seguí el recorrido freudiano. Lacan no se aleja en este ejemplo nada más que allí donde Freud coloca la dimensión del trauma. Lacan lo va a llamar la mentira sobre el mal. Y ahí donde el inconsciente miente, dice una verdad. Lacan, vieron que veníamos de decir que hay un objeto semblante, un objeto de apariencia, un objeto que viene ahí a mostrarse
en relación a un objeto perdido, y que eso tiene que ver con la satisfacción del sujeto, este objeto semblante, este objeto de apariencia, este objeto que no es el objeto perdido, pero que va encontrando el sujeto en el camino del principio del placer. Ese objeto señuelo, en este ejemplo, Lacan lo llama la vestimenta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que une? Se ríen de la vestimenta. Pero resulta que esa es mentirosa, como bien lo dice Freud. Esta chica, lo dice Lacan, lo dice totalmente. Esta chica, en el momento en que llega a la adolescencia, se vestía bien, se vestía como una dama. Entonces era ridículo que no pudiera entrar, que tuviera la fobia de entrar a la tienda, porque en realidad nadie se podía reír de su vestimenta. Eso es lo mentiroso. La risa es mentirosa, que se rían de su vestimenta. Tenía que ir acompañada con alguien, que iba a ser un niño para acompañarla con el ataque de pánico. Nada, pero bueno, necesitaba un acompañamiento. ¿Qué es la verdad de esa mentira? El pensamiento que ella tenía, se reían de mis vestimentas, pero también le había quedado en el recuerdo que había uno de los empleados que a ella le había gustado. ¿Cuál es la verdad de esa historia? La excitación sexual que seguramente esa niña, que cuando era niña no lo pudo ubicar, eso volvió nuevamente al lugar sin ningún problema y no le hizo ningún obstáculo. Y solo después, cuando tuvo la experiencia de la pubertad, donde el despertar sexual aparece nuevamente, ahí aparece el recuerdo y la excitación. La mentira es la vestimenta, la verdad que encubre es la excitación del deseo sexual. Esa puber, que esa niña puede sentir como atracción hacia alguien. La cobertura es el vestido. El significante que une los dos recuerdos era la risa de los empleados y la risotada de este viejo, se llama Lacan, pero pastelero que era, de niña, la risotada ahí, cuando le pellizcaba los genitales a través del vestido. Quedaba el vestido ahí como algo que envuelve la mentira sobre esa verdad y el inconsciente. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra era de completar esta indicación que dijiste, hay que ir del síntoma al recuerdo, del recuerdo al pensamiento. Claro, que no se Me puede pareció ir. muy clínico esto. Claro, porque no se puede ir, porque uno podría decir, encuentro un recuerdo y me quedo en esto. O aparece esta historia y me quedo ahí, pero es incomprensible. Hay algo que no se entiende. Ustedes tienen que estar muy atentos a este punto. Cuando algo no se entiende, hay que avanzar. Entonces, va a otro recuerdo. Y también al pensamiento, o sea, no solamente el recuerdo, sino el pensamiento que esta chica tenía. Sin el pensamiento no podía estar. Ellos se rieron de mi vestimenta. Ese era el pensamiento. El pensamiento como un obstáculo y como algo mentiroso. Se reían de mi vestimenta. Entonces, luego va a un segundo recuerdo y ahí encuentra alguna dimensión de por qué el síntoma tuvo este valor de ataque de pánico, por qué lo llama la fobia, como lo llama Freud de Lacan, y no podía entrar en un museo. Entonces yo decía, estén muy atentos cuando algo se presenta como un síntoma, no ir muy rápidamente a querer comprenderlo, a querer entenderlo, a querer resolverlo, a querer que el sujeto vaya a comprarse vestidos a la tienda. Porque en realidad no se trata de eso. Digo esto llegando al ejemplo, ¿no? Entonces digo, tengan la paciencia de encontrar los diferentes recuerdos, que acá están muy sintéticamente expresados, pero que nosotros vamos a tener que dar muchas vueltas para poder encontrarnos, porque es el camino del placer, el camino de los significantes,
suponiéndose que es la risa lo que nos lleva a ubicar otros lugares, sin entender a dónde vamos. Tengan en cuenta que uno puede ir sin entender a dónde vamos. Puede ser ¿de dónde vamos? No sé dónde vamos. Vamos al inconsciente, vamos a ubicar los significantes, a ver a dónde nos lleva. En ese sentido digo, no apresurarse, y tengan en cuenta que es recuerdo, pensamiento, recuerdo encubridor. Un recuerdo de una edad encubre otro recuerdo. Acuérdense el tiempo de los recuerdos encubridores. El de la niñez pueden encubrir uno de la pubertad, o el de la pubertad encubrir uno de la niñez. Entonces no se queden solo con la fijación de un recuerdo, porque el recuerdo es uno de los elementos que va a constituir el fantasma, pero no con la fijeza. Hay que abrirlos, hay que volver a trabajarlos. En ese sentido, digo, el camino interesante que Freud ya en el comienzo de su obra nos muestra la paciencia y el deseo de investigador que tenemos. Y esa paciencia que siempre trae Freud, ¿no? De no quedarnos, él dice, como que no se queda con, no me fue suficiente abrir juicio en mi primera impresión, dice él a veces, ¿no? Esto de siempre, de no quedarse con lo primero, ¿no? De ir y buscar y buscar y buscar. Bueno, me pareció que esto traía justamente esto, ¿no? Toda esta cosa de no quedarse con el primer recuerdo, lo primero que dijo esta chica, quedarse ahí en una fobia, y bueno, a ver qué pasa con eso, sino cómo llegó el caminito, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, Paciencia, el camino. paciencia. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Hola, Marcelo. Hola Marga, ¿cómo te va? Hola a todos. Bueno, muchas gracias Marga. Entiendo que, bueno, toda una cantidad de cosas trajiste. Pero bueno, yo me quedé con algo para preguntarte, si podés abrirlo. Que, bueno, la importancia, como volviste a decir, de los detalles, del ensamble de los detalles, la función del síntoma, ¿no? Lo que es un síntoma, el valor de un síntoma, me parece extraordinario, ¿no? Que no es un problema por fuera de lo que es el sujeto, es un síntoma de sujeto, ¿no? Pero en ese sentido, esto que decís, de no puede formularse, no puede formular si es bueno, si es malo, yo me pregunto esto, si podés ampliar, y la idea que se me hace es por estos dos tiempos, porque hace si es bueno, si es malo, porque de alguna manera das din, para tomar lo que vos traés al comienzo, es también recurso, es un goce de recurso, es prohibido, pero se tiene el objeto para gozar de algo. No, en ese sentido, ¿por qué no puede formularse eso? Y lo que queda así es el síntoma, que evidentemente hincha, tiene todo su poder, su peso, y lo que yo puedo contestarme es porque alude a aquella excitación que en su momento no sabía si era buena o era mala. La primera, digo, la verdad, la de los 8. Bueno, eso era, si puedes abrir a ver por qué no se puede decir, no puede ella decir si es bueno o si es malo, y si puedes abrir más eso. Sí, gracias, Marcelo. Das din es, de alguna manera, la primera orientación, como decía antes, hacia la neurosis. Es malo porque es incestuoso. Es bueno porque permite la instalación de la prohibición al incesto. De ahí, de esa prohibición al incesto, que queda excluida del sujeto, el deseo tiene la marca de esa primera impresión, y por eso el deseo es incestuoso, como decía Freud, infantil e incestuoso. O sea, es malo porque no hay posibilidad de incesto madre-hijo. Eso está prohibido. De ahí quedaría que el deseo va a ser siempre en la búsqueda de esa prohibición. Como no se puede ir porque el objeto está perdido, ni siquiera está perdido porque, como dice Lacan, no sabemos si está perdido, es porque quedó debajo de la represión primaria. En ese momento
vienen todos los otros objetos, que son objetos de semblante, que son objetos imaginarios. El imaginario le presta al sujeto un camino con esos objetos. En el caso de Emma, el objeto que le presta es la vestimenta. Con la vestimenta arma todo el síntoma de no poder entrar a las tiendas y de la fobia y del ataque de pánico. Entonces, es malo, sí, claro. Si está prohibido, prohibido. Ahora, si no hubiera estado prohibido, no se hubiera instalado el deseo incestuoso. Sin deseo incestuoso no tenemos camino del principio del placer. Entonces, tenemos ese real que queda debajo de la represión, que es la DIN, ese simbólico que instala la prohibición, esa ley que también es arbitraria y caprichosa, como dice Lacan, que es la ley de las DIN, y el imaginario que auxilia siempre con un fantasma la posibilidad de objetos que vengan ahí a mostrarnos su semblante para una satisfacción que después, por supuesto, va a traer decepción, porque no es eso lo que quería. En ese sentido, no es bueno ni es malo. Es bueno porque si no se hubiera instalado eso, como decíamos la otra vez, la paranoia, no quiere saber nada de eso, con lo cual no se constituyó el DASDIN para ese sujeto. En la paranoia no hay DASDIN, no creen en el DASDIN. Por eso, bueno, ese otro primordial prehistórico que está representado por la madre, bueno, luego la retorna con diferentes maneras en su delirio. Pero evidentemente que para que la elección de las neurosis se haga, es necesario que esa unión madre-hijo incestuosa esté, y también esté prohibido. Que esté y que esté prohibido. Claro. Así que bueno, gracias Marcelo. Gracias, Marga. Bueno, hola a todos, hola Marga. La verdad que siempre el seminario de la ética es impresionante. Y bueno, gracias por lo que vas trayendo. Trajiste al comienzo que la primera realidad es el grito. Y que por estar... a ver, y colocas ese tú que viene en auxilio de ese desasosiego, ¿no? Después colocas el prójimo, y ese tú que se manifiesta como esa realidad de cariño y desamparo. Y colocas algo que quería, si podías abrir un poquito. Intentamos domesticar a ese otro prehistórico. ¿Qué es lo que planteas con ese punto? Lacan dice que cuando el sujeto se encuentra frente al desasosiego, el desamparo, la sorpresa, siempre va al tú. Y el otro le dice yo, no tengo nada que ver, no soy yo, no hay nada de todo esto. Siempre se intenta domesticar ese otro prehistórico. Es un imposible porque está perdido, porque tiene una ley de capricho, porque tiene una ley arbitraria, y porque el sujeto siempre se encuentra en aprietos, por eso arma sus síntomas. Entonces intenta domesticarlo, como no puede domesticarlo, ¿qué hace los síntomas? Produce sus síntomas, que es el único modo de poner un límite al más allá del principio del placer. Uno es el dolor, otro es el síntoma. El síntoma pone un límite en el cruce al más allá del principio del placer. Por eso tenemos que decir que tenemos que sostener el síntoma y referirnos siempre al síntoma, construirlo en el inicio de la cura, en las entrevistas preliminares. Referirnos a él siempre, sostenerlo, porque es eso lo que nos permite avanzar en este camino tan difícil que es donde el sujeto siempre quiere ir más allá del principio del placer. A veces el principio del placer no regula tanto como debería regular
más que sucede en la búsqueda del placer. Como les decía la vez pasada, placer es gozar lo menos posible. Más allá del principio del placer, pulsión de muerte es goce. Entonces, de alguna manera, el placer regula el goce, regula esa búsqueda permanente, y el síntoma le pone un freno. Como el dolor puede inhabilitar al sujeto, el imaginario le presta un auxilio con el fantasma. Entonces tenemos las dos operaciones importantes para el sujeto, que es la constitución del síntoma como límite al más allá, y el fantasma como respuesta para marcar un camino a estos objetos semblantes, estos objetos imaginarios, los objetos sustitutos de ese objeto perdido. Algo de eso. Algo de eso. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias, Marga. Bueno, muchas cosas fuiste, de las que te iba a preguntar, las fuiste abriendo. En principio, es como no me queda del todo claro esta cuestión, digamos, de entre Das Ding y el objeto A, ¿no? Como que, porque nombrás ahí como un recurso, el objeto A viene ahí, ¿no? Desde el tiempo del narcisismo, digamos, a permitirle después, digamos, armar fantasmas, digamos, ¿qué relación habría ahí entre Das Ding y el objeto A? Que me parece que ahí no es tan fácil como de diferenciar, digamos, ubicar, porque son diferentes, ¿no? Son tiempos diferentes. Si podrías ahí decir algo. Das Ding es el objeto perdido, es la madre, es el otro primordial. No se sabe si está perdido porque en realidad está debajo de la represión primaria. Es el objeto al cual el sujeto siempre quiere volver. Es inolvidable, es el que marca la elección de las neurosis. Es el otro prehistórico inolvidable, el sujeto siempre quiere volver a encontrar. En este seminario, voy a decir la respuesta a este seminario, no lo llama objeto A, pero está acá, lo está llamando semblante, apariencia, objeto imaginario. El imaginario le presta al sujeto un camino. Esto es el fantasma, ese objeto del deseo, semblante, apariencia, no, es un objeto que viene a colocarse en ese camino para marcarle un camino posible dentro del fantasma. Das Ding se perdió. Por eso es una desilusión, porque no es lo que va a buscar ese objeto primordial, prehistórico, que no puede dejar de olvidar si le dio la teta, no le dio la teta, toda esa historia inicial que tiene la primera experiencia de satisfacción del sujeto, por decirlo de alguna manera. Pero que igual todo esto queda bajo la represión primaria. Entonces no podemos ir ahí. Ahí es donde el sujeto intenta ir todo el tiempo. Lo que podemos hacer es con esos objetos sustitutos, con ese objeto A imaginario que nos permite el fantasma, constituir una realidad diferente. Pero no sin el significante, no sin ubicar lo no dicho, no sin ir al entredicho. No podemos encontrar el objeto sin el significante. Si no tenemos la risa como unión entre los dos recuerdos, si no tenemos la vestimenta como un objeto semblante que viene a cubrir esa verdad bajo la forma de una mentira, no podemos plasmar el camino. Entonces, para poder entender esto hay que trabajar en la clínica con el malentendido, con el entredicho, con lo no dicho, con el significante que alude a ese momento particular que el sujeto está hablando ahí. No cualquiera, algo que tenga relación con la problemática del sujeto en cada momento de la cura. Si eso es posible, vamos a armar el camino de los significantes y los objetos. No hay objeto sin significante, no hay significante sin objeto.
Entonces, Dasdin está perdido. Es el otro primordial prehistórico inolvidable. La histérica lo muestra muy bien. Lo vimos también con el obsesivo. También lo vimos con la paranoia. Pero verdaderamente no podemos llegar a él si no podemos jugar con estos modos de intervención en la cura. Si rápidamente vamos a resolución del síntoma, vamos a encontrar un recuerdo y creer que ahí vamos a tener la respuesta de lo que le pasa al sujeto. Si no encontramos los significantes que van uniendo diferentes tiempos de la historia del sujeto, es muy difícil encontrar ese objeto semblante, como lo llama Kant, ese objeto imaginario, ese objeto que viene a sustituir en su camino a la búsqueda de la satisfacción. Así Está que bueno. son bien diferentes. Gracias, Bueno, Carmen. gracias, Marga. Bueno, acá tenemos dos más y dejamos. En la escuela, no sé quién quiere hacer la pregunta. Hola Marga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Se escucha. Bárbaro. Yo me preguntaba por algo que dijiste en relación a la distancia, que el sujeto tiene que conservar distancia de este Dasdin. ¿Podría no haber distancia? Esa era mi pregunta. ¿Podría no haber distancia? Porque entiendo que lo que estás diciendo es que esto en la psicosis no se daría, porque esta experiencia de satisfacción o de dolor no estaría, digamos, y esta distancia, yo me preguntaba eso, si podría no haber distancia, o el aparato mismo, o lo que acontece luego de estas experiencias con la madre, y que quedan bajo esa represión, de alguna manera dictan esta cuestión de la distancia, o lo otro que entra en el orden de lo simbólico, ¿no? Sí, Porque gracias. la prohibición ya está, porque la prohibición ya está, porque no se puede pensar una madre por fuera de la prohibición del incesto, digamos. Porque si no Sí, estaríamos se puede en el pensar. lugar sí, pero estaríamos en el lugar de la psicosis, en otro Claro, terreno. claro. Estaríamos en otro terreno, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro, sí, no, en la lugar de, vos me preguntás por la psicosis, sí, claro. En la psicosis puede estar esto, seguramente. No, puede no haber habido prohibición al incesto. Esta ley de entrada en la cultura puede no haber estado, seguramente. Y vieron que Freud y Lacan son muy puntuales, que es relación madre-hijo, o madre-hija. No coloca al padre todavía en este lugar. Coloca en este prehistórico, en este lugar de la madre que hace una ley caprichosa, de arbitraria, y también una ley de interdicción. Y esto es previo, que todavía me preguntaban, a la instalación del nombre del padre en el orden simbólico. Entonces, evidentemente que sí, tiene que haber una distancia porque es exterior, está antes de la represión. Es algo que el sujeto, es lo que permite la repetición, es lo que permite ir a la búsqueda de esa satisfacción permanente que se supone obtuvo en ese momento. Y tiene que haber una distancia, claro que sí. Claro, pero la distancia estaría dada porque la madre está, digamos, el deseo de la madre Sí. es diferente en la psicosis, me refiero, entre psicosis y neurosis, ¿no? La distancia la haría esto, Sí. porque Sí, si sí. no, traerían la psicosis. Y el deseo de la madre no tiene que estar ahí en el hijo, tiene que estar en otro lado. Si no está en otro lado, ya puede estar en el hijo en un primer momento, imaginariamente, para constituirlo como un objeto maravilloso, pero si el deseo materno no lo tiene jugado en otro lugar, Claro, sí, ahí con el deseo del hijo, y claro, tenemos ahí muchas estructuras a considerar, ¿no? claro, Eh, claro. una gran variedad de posibilidades ahí a considerar. Sí. Y la relación del sujeto al deseo, fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Porque ¿Cómo es se un constituye? como es un deseo absolutamente diferente en la psicosis, ¿no? Sí, el deseo está en el cuerpo, dice la Claro. psicosis. Bueno, gracias, Silvia.
Oh, El deseo gracias. del otro, el deseo en el cuerpo, ¿se acuerdan la diferencia? El deseo del otro es en la neurosis. El deseo en el cuerpo queda en la psicosis, el deseo en el falo queda en la perversión. O sea que el lugar donde el deseo está fijado de alguna manera es diferente en cada una de las estructuras. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Buenas tardes. Hola Marga, gracias por su presentación. Muy interesante. Bueno, tenía dos preguntas, una que la contestaste, que era el valor de las entrevistas preliminares, que siempre para mí es una interrogante, cómo poder manejarse hasta dónde, ¿no? Uno no adelantarse y tampoco no quedar muy atrasado. No sé cómo, bueno, algo pudiste ahí decir. Y el otro punto es el encuentro, justamente esto que tomaste acá de Freud, el caso Emma, ¿no? El encuentro con lo traumático. Y lo pensaba también, ahí se me arma la pregunta, si este síntoma queda como separado de la estructura del lenguaje, y si sería justamente ahí como lo real, que queda como imposible de simbolizar. El síntoma, gracias Sergio, el síntoma es simbólico imaginario, por supuesto que tiene un sustento real. Es una articulación, es un nudo de significantes, lo llama en un momento Lacan, donde hay que desprender cada uno de los significantes que lo anudan. El síntoma no tiene la connotación, se instala sobre un real, pero cuando se constituye, sea la histeria, sea la neurosis obsesiva o la fobia, ya es una articulación simbólica imaginaria, sostenida sobre un real, por supuesto que sí. Pero es una articulación de significantes, es algo que viene en el final del complejo de Edipo, cuando se articula ya el cierre del sujeto, ahí se instala el síntoma, se termina de instalar, porque se dan cuenta que acá la elección de las neurosis está dada desde el inicio mismo. Cuando Lacan dice el sujeto está jugado a un deseo, la dimensión misma del Dasdin ya se está la elección, pero no la sabemos todavía. La vamos a saber cuando venga ya formulada el cierre del Edipo. Por eso en los tiempos, ¿se acuerdan que decíamos 4 años, 8 años y ahora aparece la pubertad, ¿no? O sea, cuando cierra el Edipo, ahí tenemos la construcción del síntoma. Y necesitamos el síntoma sostenerlo, construirlo primero a partir de la demanda. ¿Cuál es el síntoma fundamental y su articulación fantasmática inicial? No quiere decir que tengamos todo el recorrido, porque ahí tenemos recién cosas que nos van a quedar sin entender, sin comprender, sin saber a dónde nos llevan. Pero las tenemos que dejar ahí, pero sí ubicar las razones de por qué el sujeto está ahí y por qué se constituye en el síntoma. Y después, si uno lo tiene armado, la referencia al síntoma va a ser permanente. Porque si no, muchas veces, si esto no está bien constituido y no se da el tiempo necesario para armarlo, a veces vemos que los tratamientos se desarman rápidamente. Porque no tenemos a dónde dirigirnos. El síntoma nos marca de alguna manera el camino a seguir. Aunque después vayan síntomas transitorios, va a haber momentos diferentes a lo largo de la cura, ese síntoma privilegiado nos va a dirigir la cura siempre. Es simbólico, imaginario y por supuesto un anulamiento real. Bueno, gracias a todos ustedes y nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. Chao.